en el Pleno. Ni siquiera eso. No ha prosperado ninguna moción de censura en este Congreso desde que tenemos a la señora Dina Boluarte en el poder. ¿A qué atribuimos más bien esta abdicación, este abdicar a la función de control político entre el Ejecutivo y el Congreso? Se lo preguntamos a Gloria Montenegro, que ha sido ministra de la Mujer, a quien hemos convocado además para hablar del tema particular que se debió haber discutido, la censura a dos ministros que se atrevieron a decir en su momento que las denuncias por violación sexual de profesores a alumnos, que son más de 800, podrían tratarse de prácticas culturales, aunque luego y tardíamente, hay que decirlo, pidieron disculpas. Gloria, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Pamela, muy buenas tardes. Como todas las peruanas y peruanos, totalmente indignados por la actitud y las acciones del Congreso. Un Congreso de espaldas a la realidad, un Congreso de espaldas a los derechos humanos, a los derechos de niñas y adolescentes, totalmente afectados, discriminados, afectados por la pobreza extrema, por la inseguridad alimentaria, por la inseguridad que viven sus comunidades, pero también unas niñas que durante décadas vienen siendo agredidas sexualmente. Lo sabe el ministro, lo sabe el gabinete completo. Esta censura hubiese sido una gran oportunidad para que antes de la votación ellos hagan un mea culpa y pongan al conocimiento de todo el Perú y sobre todo de estas comunidades más afectadas, como las comunidades de Condorcanqui, de toda la zona de la selva y zonas rurales, qué acciones van a tomar con carácter de urgencia, qué acciones se han previsto en un nuevo plan que contemple y radicalice las medidas para que las niñas encuentren justicia, se reparen sus derechos, pero sobre todo para que esto no vuelva a pasar. Pero vemos a 3 congresistas que retiran su firma. ¿Dónde está doña Milagros Jáuregui, que se llena la boca que diciendo que la niña, que la mujer, pero a la par dice que nos agachemos y defendamos al hombre porque él es el rey? ¿Las niñas también tienen que hacer eso? Le pregunto. ¡Qué vergüenza que la presidenta de la Comisión de la Mujer haga eso! Y igual Kira Alcaraz, ¿dónde está todas las agallas que ella saca para defender derechos cuando en su acción hace todo lo contrario? Y el otro congresista que lamentablemente completa pues el número de firmas para que no se pueda llevar a cabo la censura. Y como tú dices, ¿no? Este ministro habla totalmente contrario a lo que la realidad exige. ¿Por qué? Porque este Congreso protege todas las medidas del Ejecutivo, pero a la vez el Ejecutivo hace todo aquello que ellos quieren, imponen, mandan, ¿no? Porque si no, las leyes observadas no serían aprobadas de manera inmediata. Y estamos viendo, pues, que lamentablemente son leyes en contra de los derechos humanos. Nunca los derechos de la mujer han sido tan afectados. Nunca las reformas han retrocedido tanto como con este Congreso. Pero lo que es más grave, detrás de todo esto que vemos, hay un sistema de negociación bastante oscuro. Vayamos por partes porque hay 2 temas que marchan en paralelo. El tema de la denuncia de la moción elaborada por Ruth Luque sobre la presunta discriminación. Efectivamente, el testimonio de los representantes de las comunidades aguajún cuando llegaron a Lima es demoledor, porque habla del abandono en el que se encuentran estas comunidades indígenas al interior del país y que puede ser el reflejo de lo que ocurre no solamente en Amazonas, en el oriente, sino en todas las comunidades más alejadas del país. La vulnerabilidad en la que se encuentran y el abandono, además, porque una vez que ocurre el hecho criminal, no tienen a quién acudir, tienen que subirse, en el caso del Oriente, ¿no?, a una embarcación o caminar 2, 3 horas hasta encontrar la posta, hasta encontrar la comisaría, hasta que actúe la fiscalía, lo que permite esta impunidad con la que los agresores han venido actuando, ¿no? Porque no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué control de fiscalización posterior ha habido luego de la intervención
del ministro de Cultura, de la ministra de Educación y de la ministra de la Mujer y de otros ministerios. ¿Se está haciendo seguimiento a este tema? ¿Nos han informado sobre el tema? Y por otro lado está la complicidad política que todos percibimos entre el Congreso y el Ejecutivo. La presidenta, cuando pudo haberse mostrado firme y haber condenado estos hechos en una conferencia de prensa, decidió que fuera el ministro de Cultura, el ministro de Educación, tan cuestionado por su primera reacción frente al tema, el que respondiera. O sea, ni siquiera la presidenta es capaz de marcar la cancha y como mujer, además, mostrar una posición firme respecto al tema. Efectivamente, como tú dices, hay temas del entorno profundos, estructurales. La pobreza, la extrema pobreza. ¿Qué educación de calidad va a haber cuando las niñas tienen que atravesar y manejarse entre la cuenca del Cenepa, la cuenca de Santiago, la cuenca de Condorcanqui, donde hay horas y horas de camino? Por eso se crean justamente las residencias estudiantiles, claro, para evitar que todo el tiempo se les vaya en el traslado. Pero son residencias precarias, hechas por los mismos padres para favorecer a las niñas. Y el Ministerio de Educación, a través de su OPD, que es la que tiene que ver todo el sistema de infraestructura, no fue capaz siquiera de completar y hacerle servicios higiénicos dignos, habitaciones dignas, donde puedan protegerse, estar seguras. Mira, Pamela, y algo muchísimo más grave, son las UGELes las que tienen a su cargo la selección del personal. Entonces, ¿cómo es posible que de 530 profesores, 525 son los agresores sexuales? O sea, ¿dónde está el filtro? ¿Cómo es que puede haber pasado algo así? ¿Y cómo es que el ministro vaya a tomarse fotos con una partecita de la comunidad que van y cual otros ministros buscan solamente sus aliados más cercanos y no va al sector donde están los hechos, donde quema, claro, la realidad que nos afecta a todos y a todas? Porque eso afecta el desarrollo del país, afecta el tema de la inclusión social, de los derechos humanos. O sea, ¿hasta cuándo la discriminación? Sobre eso, ya el sistema de justicia, enterado de los hechos, tiene un sistema itinerante de justicia que va 2, 3 días, traen los expedientes, pero ¿dónde están los agresores sentenciados? ¿Dónde está la justicia? Y obviamente en ese contexto el Ministerio de la Mujer tiene que mejorar sus programas de Hombres por la Igualdad, tiene que mejorar el programa de la estrategia rural, donde mandan a los profesionales sin presupuesto, con una caja chica, como si fuera de acá al costadito de Lima, que no tienen para transporte, que no tienen para medicinas si se enferman, que no tienen un lugar digno para vivir, porque con ese presupuesto no alcanza. Y encima tenemos que no hay una cámara GESE, que tiene que ponerla el apoyo internacional. La ONU nos pone una cámara GESE, pero necesita de un psicólogo, de un intérprete, de un médico. ¿Y dónde? Que no son capaces de poner siquiera el personal en casos de esta naturaleza. Y lo que es más grave aún, Pamela, esto que sucede en Condorcanqui sucede en la zona de San Martín, en la zona de Madre de Dios, en la zona de Pucallpa. Lo hemos denunciado muchísimas veces con pruebas, pero lamentablemente no solamente la cultura machista, la irresponsabilidad del sistema de justicia. ¿Y qué hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? ¿Ha enviado algún equipo ahí para ver las políticas públicas que dan resultado, cuáles no van a cambiar? ¿Y cómo la presidenta va a liderar una marcha para el bienestar de niñas, niños y adolescentes? Porque no te olvides, Pamela, que hay niños y niñas violadas, niños de 5, 7, 8 años con VIH. Por favor, ¿dónde tienen la conciencia? Quizás es una lástima que no haya prosperado la moción de censura, porque en este blindaje mutuo no iba a prosperar igual en la votación probablemente, pero hubiéramos tenido la oportunidad
de escuchar a los ministros, responder, exigir respuestas del seguimiento que se ha hecho al caso postdenuncia, de todas estas falencias que tú has señalado, Gloria, ¿no? De la precariedad en la que se encuentran las comunidades indígenas y los más vulnerables, que terminan siendo siempre mujeres, niñas, niños y adolescentes, y por supuesto la población adulta, los ancianos. Pero bueno, porque infelizmente tenemos esta situación de componenda, de blindaje, de intención ¿no? de flotar juntos de la mano para llegar al 2026, y ya el próximo año no se puede aplicar ninguna herramienta política para adelantar elecciones, porque ya es el año en que se tienen que convocar oficialmente las del 2026, ¿no? Entonces, yo quiero escuchar, para terminar, una reflexión en esa línea de cómo se ha perdido el control político y cómo hoy, en apariencia, no sé si compartes esta opinión, es el Congreso el que parece estar gobernando de facto. Totalmente de acuerdo contigo, Pamela, y solamente una última intervención para decir que estas denuncias que tienen décadas, la única manera y el camino seguro para salir adelante son las medidas preventivas desde la educación, educación con enfoque de derechos, educación con enfoque territorial, porque cada territorio es distinto y tiene sus problemas, pero sobre todo el enfoque de género, con una visión de igualdad para acceso a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de derechos, a la igualdad ante la ley. Y la educación es la mejor herramienta para prevenir los abusos, los riesgos. Y el ministro no habla nada de medidas preventivas ni de poner sobre la carpeta la obligatoriedad de la educación sexual integral, gradual, respetando los valores, respetando las costumbres de las comunidades, pero diciéndole a las niñas cómo tienen que cuidarse, cuándo tienen que cuidarse, cómo denunciar, cómo hablar con sus profesores, en el hogar, en los medios, en las comunidades, dar voz a las niñas, niños y adolescentes. Gloria, te agradezco habernos atendido esta tarde. Gracias a ti, Pamela. Gracias. Un abrazo para todas. Gracias, buenas tardes.